8.1 y 25.1 en relación al 1.1 de la Carta Convención Americana, es decir, el derecho a ser oído, el derecho al recurso y el deber de los estados de acomodar las normas internas a la normativa internacional de la Convención. Chile, como todos los demás estados, ha ido desarrollando solo el acceso a la jurisdicción, con tímidas muestras de acceso a la justicia, y que escapa este efectivo acceso que uno propone y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido últimamente unánime en señalar y reconocer. ¿Cuál es la importancia de reconocer este derecho? Ella radica en que justamente este derecho constituye la garantía de justicia mínima que cualquier ser humano que ha entregado todas sus potestades, como principalmente el de coacción, para que el Estado resuelva, pueda acceder cuando él se encuentre ahora en la situación de desventaja frente al desconocimiento o el rechazo de un derecho, tener una solución justa sobre ello. Así, si el reconocimiento del acceso a la justicia no se da, no pueden existir condiciones de equidad. Si los derechos son efectivamente accesibles a todos y a todas, se alcanza el anhelado estado de justicia, decía Morelo, del cual todos aspiramos y pretendemos encontrar en el Estado. Quiero, para la parte final de mi exposición, hacer una breve referencia al tema del COVID, que ha estado muy de moda en todo el mundo, y particularmente con el grupo de la tercera edad, los adultos mayores, porque justamente la falta de acceso, la falta de igualdad ante el Estado y la falta de acceso a la justicia genera situaciones que son bastante conflictivas y muy duras en muchos casos. Veamos un poco cuál es el origen del acceso a la justicia. El origen lo podemos encontrar en el debido proceso, ya con la Carta Magna 1215. En ella el artículo 18 y artículo 19 indirectamente se refieren a tópicos de acceso a la justicia. Dice, dar facilidades para acceder a los tribunales en cada condado, acercando la justicia así a los súbditos que no viven en las ciudades principales. Además, aparece una garantía en el artículo 34 de la Carta que reconoce el derecho a recurrir a los tribunales y que nadie puede ser privado de tal derecho. Pero la principal norma que tiene esta Carta relativa al acceso a la justicia está en el reconocimiento que se hace a todos del derecho a la justicia. La justicia no se vende, no se niega y tampoco se retrasa. Un derecho de todos súbditos, señala el artículo 40. Fíjense, no se retrasa. Creo que desde la Carta Magna hasta hoy día tenemos bastantes complicaciones con ese tema. Sin embargo, la primera norma propiamente tal de acceso a la justicia fue la ley que garantizaba el derecho a asistencia jurídica gratuita y exención de costas judiciales de los indigentes en procesos civiles del common law. Dicha ley la dictó Enrique VII en Inglaterra hacia el año 1495, pero dicha norma solo obedeció a la voluntad del monarca como un hecho aislado y puntual, y no a un desarrollo sistemático de este debido proceso derivando hacia un acceso a la justicia. La evolución del debido proceso y con ello el acceso a la justicia se desarrolla al amparo de la noción del Estado de Derecho, que de su concepción liberal avanza a una social y luego a una democrática y constitucional. Así el Estado asume el deber de reconocer, amparar y garantizar los derechos fundamentales que en su amplia dimensión deben resguardar las garantías procesales del justo proceso, que Morelo simplificaba en oír y tener defensa efectiva, junto a un acceso al proceso mínimo y a la ejecución de lo resuelto. Ello implica un acceso equitativo para que el Estado, por cualquier medio, incluso distinto al jurisdiccional, permita acceder a una respuesta justa frente a las pretensiones y derechos en duda o debatidos. Esto es fundamental porque no solamente hay acceso a la justicia cuando yo tengo el acceso a la jurisdicción. Hoy día están muy de moda los medios alternativos de solución de conflictos, la mediación. Perfectamente cumple con el acceso a la justicia el Estado cuando entrega instrumentos de mediación que permiten dar solución a quien reclama un derecho. De la misma manera como se puede hacer a través del legislativo, con alguna ley que permita algún tipo de discriminación positiva en favor de algún grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Son condiciones que equiparan y que hacen el acceso a la justicia no de la manera meramente formal, sino que buscan un acceso a la justicia más material. Por eso el Estado, en todas sus funciones, no solo la jurisdiccional, sino que también la legislativa y también la ejecutiva, puede cooperar y debe cooperar frente al acceso a la justicia.
Con la evolución del acceso a la justicia, la función jurisdiccional adquiere un rol importante en la defensa de los derechos fundamentales, permitiendo a los tribunales incluso hacer excepcionalidad de validez de aquellas leyes que entren en conflicto con leyes superiores, sobre todo si dicha norma vulnera derechos fundamentales. Por ello es que el Estado constitucional y democrático de derecho es la garantía efectiva de los derechos en su esencia y es el punto de partida del acceso a la justicia. Ferrajoli planteaba que justamente el Estado debe, frente a los derechos, tener dos posturas: dar un mínimo de derechos y al mismo tiempo un máximo de garantías. Porque efectivamente yo no puedo garantizar que todos van a tener trabajo, pero debo ofrecer la mayor cantidad de garantías a través, en este caso, del sistema normativo, para que todos puedan tener la oportunidad de trabajar. Jaime Graves señala que las primeras nociones de acceso a la justicia son aisladas y asistemáticas, y solo a partir de los siglos XVIII y XIX evoluciona desde un simple derecho de defensa individuales a un deber del Estado. Deber del Estado que consiste en proporcionar un servicio público protector, no solo de los derechos individuales, sino que también de los derechos colectivos caracterizados por la presencia de los intereses difusos, entre otros. No solo interesa la libertad, en el acceso a la justicia también interesa la igualdad, constituyendo el sistema judicial la última barrera, dice Jaime Graves, o frontera donde el ciudadano percibe si sus derechos son efectivamente respetados y garantidos. Y de ahí la imperiosa necesidad de facilitar y favorecer no solo el acceso a la justicia, sino un acceso efectivo a la misma. Es decir, el acceso a la justicia es el baluarte por el cual, y al mismo tiempo la comprobación de que un ciudadano sabe si el Estado realmente está reconociéndole y protegiéndole sus derechos. Porque yo puedo hacer un reconocimiento formal, meramente nominal, pero si ello no se cumple, no hay derecho. Desde entonces han surgido distintas normas que se ocupan de algunos aspectos del acceso a la justicia, pero no hay un tratamiento sistematizado. Solo en las últimas décadas del siglo pasado comienza a hablarse y reconocerse este derecho a la justicia como un derecho fundamental, autónomo y de carácter social en franca evolución. Por último, Maurino agrega que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de recursos internos de carácter judicial o de cualquier otra índole. Y ahí nuevamente toco un tema porque esto es sumamente importante. Esto es lo que hace la diferencia entre el acceso a la justicia y el acceso a la jurisdicción. El acceso debe ser judicial o de cualquier otra índole. Lo que importa es que permita el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales. Así, tenemos que ver cómo se reconoce este acceso a la justicia. Si bien no está, como ya lo he señalado 3 veces ya, que no está reconocido en los catálogos de derechos fundamentales, el acceso a la justicia ha sido conocido por distintas fórmulas. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que el acceso a la justicia es el derecho de las personas sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencia religiosa a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Caplet y Gard califican al acceso a la justicia como el principal derecho, agregando que el efectivo acceso a la justicia ha sido progresivamente aceptado como un derecho básico de toda sociedad moderna. Pero más allá de lo que dice la doctrina, sería interesante también ver qué han dicho los instrumentos internacionales y otros tipos de documentos normativos, refiriéndose principalmente a las constituciones de Latinoamérica continental, España, Alemania e Italia, que son las fuentes principales de nuestro sistema jurídico. Podría haber llegado también Francia, pero con 3 me parece un buen ejemplo. Antonio Cansado, el magistrado actualmente de la Corte de la Haya y que estuvo a la Corte Interamericana hasta el año 2006, señala que la primera consagración del derecho de acceso a justicia tuvo lugar con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en abril de 1948, antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagraba el derecho de justicia en su artículo 18. Luego, la Declaración Universal de Derechos Humanos del diciembre del 48 también se refiere a ella en algunos alcances en los artículos 7, 8 y 10, que trata sobre la igual protección de la ley, el derecho al recurso efectivo y el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial respectivamente. Después viene la Convención Europea de Derechos Humanos del año 1950, que en su artículo 13 también establece el derecho al recurso efectivo.
la Convención Americana en los ya señalados artículos 8 y 25. El 8 principalmente se refiere al derecho a ser oído, el 25 al recurso efectivo, y también el artículo 44 para el ámbito internacional. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 establece la obligación de los estados de garantizar los derechos reconocidos en él. Y a pesar de que el contenido del acceso a justicia como derecho fundamental está en dichos instrumentos, lo que ha constituido su existencia material, real, ha sido lo que le hace a existencia, las normas, los catálogos no lo reconocen tal cual, derecho a acceso a la justicia. Veamos qué es lo que hay en el derecho comparado respecto de Chile. El único país latinoamericano que más se acerca a un derecho de acceso a justicia es, con ese concepto, es la Constitución ecuatoriana. En ella, en su artículo 75, se refiere a manifestaciones concretas de acceso a la justicia, también en su artículo 10, en su artículo 76. Otros países que hacen referencias más o menos parecidas, pero que son específicamente relativas al derecho de acceso a la jurisdicción, son Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, México, Alemania, España e Italia. Pero ninguna de ellas se hace referencia así, se reconoce el derecho de acceso a la justicia como derecho fundamental. Un tercer ámbito en que ha sido reconocido el derecho de acceso a la justicia ha sido como un imperativo del jus cogens. Travieso nos recuerda que el derecho romano dividía el derecho en jus dispositivum y jus cogens. El primero permitía que las partes pudieran dejar de lado en la aplicación del principio de autonomía de la voluntad de cualquier cosa. Y el segundo, la posibilidad de disponer, y el segundo obligaba a las partes a cumplirlo. De él se han dividido los jus naturalistas y los jus positivistas. Los primeros señalan que son ilegítimos los tratados que atentan contra el jus cogens. Y los segundos rechazan la mutilación de la soberanía de los pueblos para la aplicación del jus cogens. Sin embargo, desde la celebración de la Convención de Viena, el jus cogens queda expresamente reconocido, por lo que no admite duda alguna de su validez y aplicación eficaz, artículo 53 de la Convención, y que la aparición de una norma imperativa de jus cogens que se oponga a un tratado dejará nulo al tratado, no a la norma, artículo 64 de la Convención de Viena, revelando también cuál es la situación jurídica en que queda dicho tratado según el artículo 71. Es decir, el jus cogens permite, reconoce también el derecho de acceso a la justicia. En este sentido, la violación de una norma de jus cogens tipifica un crimen internacional y que, a diferencia de un delito internacional, que es solo la infracción de una norma, este tiene la gravedad tal que constituye una violación de los derechos esenciales de la persona humana. Francisco Kiel, siguiendo a Barile, señala que así como el derecho internacional protege intereses individuales, también debe preocuparse de garantizar que esa particular protección no quede a disposición de los estados, pues ciertos derechos les son indispensables al ser inalienables, son obligaciones erga omnes, no exige reciprocidad, no admite reserva, y su vulneración generalmente es responsabilidad del Estado. Gerard Thibault plantea que si una reserva se formula en contra de una disposición de jus cogens, aun cuando sea aceptada, dicha reserva no puede ser admitida. Y por último, Galdames expresa que si bien la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad puede afectar el principio de legalidad, es preferible defender la vigencia del principio de la imprescriptibilidad, pues dichos crímenes, por su naturaleza, lesionan a la humanidad en su conjunto y sus secuelas perduran en el tiempo. Y además, la imprescriptibilidad, como norma de jus cogens, tiene vigencia anterior, porque lo que tampoco afecta al principio de legalidad. Humberto Nogueira señalaba finalmente que los derechos humanos en derecho internacional pueden ser considerados jus cogens o principios generales del derecho internacional, derecho constitucional o derecho convencional. Y para ello cita el caso de Uiburu y otros de la Corte Interamericana. Y a propósito de la Corte Interamericana, quien le ha dado mayormente este reconocimiento ha sido justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, por ejemplo, se habla de la complementariedad de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Juana María Ibáñez señala que el acceso a la justicia se entiende por la propia Corte como una norma imperativa de derecho internacional,
que no se agota en el hecho de que se transmiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren en un tiempo razonable la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo. Y para ello se afirman los casos Horacio versus Argentina o la sentencia Palamara y Iribarne versus Chile. Hay que señalar que en este aspecto la mayoría de la jurisprudencia de la Corte Interamericana dice relación con crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en los últimos años han aparecido casos ya en que se refieren a otras materias. La Corte Europea de Derechos Humanos también hace rato que está tratando el tema de acceso a la justicia de una manera distinta, como por ejemplo el caso de una mujer austriaca que compra un Mercedes-Benz en Austria y le sale fallado. Ella demanda y la empresa le señala que debe demandar al comer una falla fábrica a la fábrica que estaba en Alemania. Ella reclama que le parece injusto que un ciudadano común y corriente, que no es un millonario, incluso aunque lo fuera, tenga que demandar en otro país. Y el Tribunal Europeo señaló que justamente ese tipo de excepciones, si es que existieran, constituyen una práctica que atenta contra el derecho de acceso a la justicia. Así como eso, también hay varias referencias en el tema norte europeo. Hay una opinión consultiva, la número 16, que en su párrafo 119 señala: para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad reales de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende al principio de igualdad entre la ley y los tribunales y a la relativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran esos medios de compensación ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Esta opinión consultiva es esencial dentro de la que ha sido la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta opinión manifiesta justamente el tema de fondo, que es el tema de la igualdad material, de oportunidades frente a los tribunales. Y esa igualdad material va a tener su quis o su punto de conflicto justamente en relación principalmente de los grupos vulnerables. Por último, estimamos que el reconocimiento del derecho afectivo a la justicia en su amplia dimensión, más allá de estar verificada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha sido también, y hay que reconocérselo, fruto del trabajo sistemático que hizo el magistrado Cansado Trindade, quien prácticamente del año 2012 hacia el 2006, en que se retira, todos sus fallos involucran este tópico, primero como voto minoritario y luego como voto de mayoría, que después es seguido por otro, entre ellos García Ramírez y otro magistrado más de la Corte Interamericana. Veamos cuál sería un concepto de, si es que es posible, el de acceso a la justicia. Es complejo determinarlo, sobre todo por su identificación. La doctrina entrega algunas nociones identificadoras de este derecho. Por ejemplo, ya dijimos que Capelletti Carr es el principal y el más importante derecho fundamental. Se trata de un imperativo normativo, tanto en el plano nacional como internacional, dice Antonio Cansado. Es el derecho fundamental de la justicia pronta y cumplida, dice Rojas. O es la interdicción de la indefensión, plantea el doctor David Malespín. Y ejemplifica este derecho señalando que el acceso a la justicia es como el acceso al Hotel Ritz. Dice él que el hotel está abierto para que cualquiera entre a hospedarse, pero solo podrán hacerlo los que tengan dinero suficiente para pagarlo. Así, y esto lo señala ya otro autor, Maraboto, si mal no recuerdo, hay un mejor acceso a la justicia cuando la brecha entre la norma y la realidad es lo más pequeña posible. En un intento de poder conceptualizar, podemos señalar lo que dice el profesor Gonzalo Aguilar, el doctor aquí de la Universidad de Talca. El acceso a la justicia es un concepto amplio que puede ser abordado desde una doble perspectiva. Desde un punto de vista formal, estricto sensu, el acceso a la justicia suele ser reducido a las exigencias adjetivas o procesales, enlistando una serie de requisitos procesales que rodean la actividad procesal y que debieran ser cumplidos para que el justiciable tenga acceso a la justicia. Nos referimos a las exigencias que imponen las obligaciones tanto al tribunal, esto es al Estado, como a las partes,
tales como imparcialidad, independencia, transparencia, publicidad, traducción, presencia de intérprete, igualdad de parte, acceso a la asistencia jurídica, la prueba, los recursos, etc. Por otra parte, desde una perspectiva mucho más amplia, lato sensu, y de real relevancia en el mundo del siglo XXI, es que los individuos, comunidades y pueblos reclamen sus derechos en sentido material para que se haga real justicia. El acceso a la justicia, sí, lato sensu, destaca el reconocimiento de los derechos de los individuos, comunidades, pueblos, para poder de esta manera reivindicarlos ante un juez. El acceso a la justicia no es, pues, solo el acceso a la prestación jurisdiccional, sino también al derecho mismo. ¿Cuáles serían los elementos del acceso a la justicia? El primer elemento fundamental es la eficacia. El derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces y tribunales nacionales competentes, señalaba que Antonio Cansado. Ese para él es la garantía judicial fundamental más importante. Si la justicia, el acceso a la jurisdicción, no va a terminar con un resultado oportuno e íntegro, no hay eficacia. Y si no hay eficacia, no hay acceso a la justicia. El acceso a justicia comprende 3 etapas: acceso, proceso y ejecución. Es decir, la puerta de entrada, que va no solo desde el punto de vista procesal adjetivo, sino que también por las condiciones, si tengo o no tengo recursos para contratar a un abogado, si tengo o no tengo la información, el conocimiento, si tengo una cultura que es diferente y que me impide recurrir. Hoy día vemos que, por ejemplo, en temas de este mismo tema, relacionado con el derecho a la salud, en Chile hay algunos hoteles, algunos hospitales que tienen una farmacia con productos alternativos de pueblos originarios, en los casos que ellos les sea posible. Lo mismo ocurre con la justicia. Si yo no conozco cuál es el catálogo de derechos, no conozco la posibilidad que tengo yo de ir a reclamar un derecho, sencillamente no tengo acceso. Luego viene el proceso de cumplir todas las garantías constitucionales que permitan que sea justo. Y finalmente la ejecución íntegra y oportuna de lo que se resuelva. No saco nada con tener una sentencia muy linda enmarcada en la oficina si no puedo hacerla cumplir. Tercer elemento, se trata de una jurisdicción, un acceso a la jurisdicción sin trabas. El derecho de acceso a la jurisdicción es el primer y más natural elemento del derecho de acceso a la justicia, la garantía del principio fundamental de la igualdad razonable que excluye cualquier arbitrariedad. Un cuarto elemento es que constituye un deber prestacional del Estado. Este derecho no es solamente un deber en la función jurisdiccional, sino que, como lo señalamos, puede ser satisfecho en cualquier ámbito y por cualquier función. Como expresa Lovett, el acceso a la justicia implica el derecho que tienen las personas, ya sea como demandantes o demandadas, víctimas o imputados, de reclamar sus derechos en sea administrativa o judicial, en forma individual o colectiva, o bien de resolver las discusiones sobre los mismos por vías alternas. Es decir, el Estado debe responder por cualquiera de las fórmulas que tenga y que sea más fácil para el logro de la justicia efectiva. Y, por último, el último elemento de este acceso a la justicia es que ella debe eliminar las barreras de acceso de todo tipo. Y esta es la gran diferencia con el debido proceso, pues no se reduce solamente al acceso a la justicia, a las garantías procesales, sino que también se extiende a otros aspectos de la vida, dentro y fuera del tribunal. La asistencia jurídica a los pobres, los sistemas judiciales en sí, los problemas de representación de intereses difusos, los medios alternativos de solución de conflictos y los problemas de medioambientales, que Apelita y Gar desde el año 83 ya los venían analizando, los costos de litigio, la excesiva duración de los procesos, las dificultades que presentan las llamadas pequeñas causas, los problemas de representación en temas de intereses difusos. María Soledad Díaz lo recordaba, la existencia de obstáculos que permitan la legitimación activa en un proceso, pues si un problema de acceso se presenta por la vía de legitimación procesal es porque el sistema funciona mal o el no reconocer el derecho de petición como hecho fundamental para la tutela de los derechos de intereses y la participación general de los afectados e interesados en el sistema, sea por falta de conocimiento de los derechos o por mecanismos de tutela, o bien por problemas económicos, decía Gossaini. Morelos señala que existen cuestionamientos internos, garantías procesales o debido proceso, como por ejemplo el derecho a una adecuada defensa, aun cuando no se tenga los medios económicos, y condicionamientos externos al proceso. Y entre ellos son los que afectan principalmente al acceso a la justicia, condiciones de la realidad social, deficiencia del sistema judicial, garantismo meramente formal y los problemas de pobreza.
Esto lo planteaba Morelos en los años 70, 80. O sea, también son temas que son presentes hoy día y que ya vienen planteados hace bastante tiempo. ¿Cuál es el contenido? Y aquí, por razones de tiempo, ya que voy ya bien avanzado y quiero respetar los horarios, voy a señalar solamente a modo general, indicar el contenido del acceso a la justicia según la Corte Interamericana, y luego voy a referir específicamente a los que tienen que ver con los grupos vulnerabilizados. Primero, el derecho al acceso a la justicia tiene un reconocimiento convencional como derecho fundamental. Los tratados, de alguna manera, las convenciones lo han reconocido, y en el caso de Chile, el artículo 5º y 2º permite incorporarla. Segundo, comprende garantía del debido proceso y del recurso efectivo. Tercero, se extiende al tema del plazo razonable para las investigaciones y procesos. Justicia que falla, justicia que tarda, no es justicia. Cuarto, la investigación debe ser eficaz y debida según el tipo de crimen investigado. Y esto tiene que ver mucho con las desapariciones forzadas o secuestro de personas, porque justamente no es la misma metodología de investigación. Hay ciertas facultades que tienen que tener los que investigan para poder realizarla de manera adecuada, sobre todo cuando ha transcurrido mucho tiempo. Quinto, el derecho al acceso a la justicia tiene exigencias de diligencia particulares según la naturaleza de cada caso. Aquí se deben considerar los obstáculos que tienen no solamente la investigación en sí, sino que también puedan tener los propios justiciables, sea de carácter físico, cultural, intelectual, económico, de acceso, particularmente aquellos que se encuentran entre los grupos vulnerabilizados. Sexto, debe haber una fiel y oportuna ejecución de la sentencia, ya lo señalamos. Séptimo, la centralidad se ubica en la víctima, y este es un tema que es fundamental, y que hoy día, y solamente lo dejo planteado como un tema de acceso a la justicia, ¿qué pasa cuando hoy día los internos en los centros penitenciarios reciben beneficios post, sentencia condenatoria, y frente a ese beneficio alegan ellos solos? Y resulta que ellos no cometieron el delito en abstracto, lo cometieron frente a alguien que fue víctima, que a veces, muchas veces, es la víctima física y que está muerta. Ahí, ¿qué acceso tuvo esa familia que obtuvo una sentencia favorable frente a aquel que le mató el hijo, que lo violó, que lo mató, y que finalmente tiene la sentencia y el tipo a los 5 o 10 años sale libre cuando estaba condenado a cadena perpetua a 20 años? Pudo defender sus derechos en el juicio, pero luego en los beneficios, no. Ahí hay un efecto que se da contra el sistema de justicia, de acceso a la justicia. Por eso la centralidad de la víctima no debe ser olvidada. Obviamente la Corte Interamericana se refiere específicamente a la centralidad de la víctima por violación de los derechos humanos, pero también tenemos que pensar que también hay personas que buscan justicia frente a crímenes a los cuales, o delitos alevosos que han sido víctimas, y que se cumplen muchas veces a medias cuando se dan estas circunstancias. No voy a entrar a discutir el tema de los derechos de los internos. El derecho a la verdad, los hechos, saber qué pasó, cómo pasó, quién fue. El derecho a la memoria, saber el relato de qué fue lo que pasó, quiénes intervinieron, por qué motivaciones. El derecho a la reparación integral, y esta no es solamente una reparación económica, es moral, social, emocional, es histórica, es parte de lo que permite que la persona recupere su dignidad. Es un derecho 11, de hecho, tiene acceso a la justicia internacional. Cuando no hay justicia en el plano interno, está el plano internacional. Da para mucho eso en todo caso. El objetivo del acceso a la justicia es evitar la impunidad. Justamente lo que busca es impedir que haya impunidad. 13, se constituye como un deber prestacional del Estado, del cual ya hemos hablado. Y esto va principalmente para que, prestando condiciones de igualdad material para los justiciables. Nuevamente entramos a tocar el tema de los grupos vulnerables. Y constituye una condición para que los demás derechos sean exigibles. Entonces la justicia es la base de la capacidad de ejercicio de los derechos fundamentales. Veamos entonces qué es lo que pasa con los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso a la justicia, debemos conceptualizar primero que yo no hablo de grupos vulnerables, porque ello implica que un sector, por pertenecer a ese grupo, es vulnerable, y no es así. La sociedad, la geografía o el momento histórico es la que pone en un determinado momento a un sector de una comunidad
en una condición que sea vulnerable o vulnerabilizada. La sectorización de una comunidad en distintos grupos no es más que una calificación o clasificación de ellas en su grupo, que es dada por base de patrones que van variando. Ello, en vez de hablar de grupos vulnerables, nos permite hablar de grupos en condición o en situación de vulnerabilidad. En nuestra región, el derecho comparado no es, salvo algunas constituciones, no es muy abundante en materia de derechos de reconocimiento de grupos vulnerabilizados. Voy a tomar solamente la constitución colombiana y la bolivariana, la de Bolivia, la de México, la de Costa Rica y Argentina, principalmente la de Colombia y la de Bolivia, porque son las que tienen un mayor aporte. También la de Ecuador tiene mucho aporte en tal materia, pero tenía que optar 2 por 2, opté por estas dos, y además las constituciones de México, Costa Rica y Argentina, que son las más vinculadas a lo que es el derecho constitucional chileno. Colombia, por ejemplo, reconoce en Colombia un Estado social de derecho y una república pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana y un trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Hay un reconocimiento genérico, pero luego en el artículo 13 resalta el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, con lo que hay una norma directa. En el artículo 82 aparece el defensor del pueblo. En el artículo 93 aparecen los derechos y deberes consagrados y cómo se va a interpretar esto. La Constitución de Costa Rica reconoce de manera genérica el principio de la igualdad y la no discriminación en su artículo 33. Establece normas de protección en relación a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido en su artículo 51. Y en el caso de México, establece el principio de igualdad de los individuos en términos generales en el artículo 5. La Constitución de Bolivia es rica en referencia a la interculturalidad y reconocimiento de todos los ámbitos de los pueblos indígenas. Adicionalmente, se han incorporado secciones para otros grupos vulnerabilizados, como niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, personas adultos mayores, usuarios y consumidores, entre otros. En materia de género, por ejemplo, la Constitución de Colombia señala que las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en niveles decisorios de la administración pública y se consagra la igualdad de oportunidades y derechos de la mujer y hombre. Costa Rica señala que la ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con el principio de no discriminación por género y representación de minoría. México consagra la equidad entre hombres y mujeres. Bolivia habla de la equivalencia de condiciones de hombres y mujeres y consagra a todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, obligándose al Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar violencia de género y generacional. Hay reconocimientos en materia, para ir resumiendo, de derechos de la infancia. También hay reconocimiento en materia de pobreza. Hay reconocimiento en el sistema de acceso a la jurisdicción en algunos países. La tercera edad, otra condición, o los adultos mayores, como le llamamos en general. También está la situación de las personas con discapacidad, las personas o usuarios de drogas, las agrupaciones de consumidores y usuarios. Así en general, bueno, la Constitución brasileña, su artículo 5, se extiende latamente sobre el tema de derechos sociales, y lo mismo el artículo 11 de la Constitución de Ecuador, pero por razones de tiempo, lamentablemente no tengo la posibilidad de extenderme más en ello. Quiero llegar al caso de Chile, en la situación de vulnerabilidad. En nuestra Constitución, lamentablemente, no tenemos referencias a los grupos vulnerabilizados, prácticamente no hay. En ello, hay muy pocas cosas de manera indirecta, la igualdad ante la ley. Pero fuera de ello, no tenemos mayor referencia en la Constitución. Y Chile, por ser parte de la Convención Americana, está con el deber de garantizarlo. Y la mejor manera de garantizar un derecho es justamente a través de la norma constitucional. Lo anterior nos genera un doble problema. Si tenemos una fuente obligatoria como es la Convención Americana, tenemos grupos que están en situación de vulnerabilidad y no los tenemos reconocidos,
por un lado, estamos en un problema de morosidad frente a la Convención Americana, y por otro lado, que es lo más relevante en todo caso, estamos con una deuda tremenda con la gente que está en situación de desventaja. Y eso lleva muchas veces, y de hecho se ha acusado a la Corte Suprema chilena de tener un protagonismo demasiado activo con los temas de, principalmente de acceso a la salud. Cuando hay medicamentos caros que no están contemplados en los planes nacionales, se ha llegado por la vía del recurso de protección o amparo, como le llaman en otros países, a reclamar para, sobre todo cuando son niños, para reclamar que el Estado lo provea. Y ahí se genera que el argumento que presenta el Estado, bueno, yo tengo recursos, con el recurso de un medicamento, yo puedo abastecer prácticamente las vacunas o los medicamentos de 100.000 niños enfermos, que se da particularmente con una enfermedad muy catastrófica que se ha presentado en 6 o 7 oportunidades acá en Chile, que es bastante grave. Así, tenemos que ver que no teniendo normas, nos hemos tenido que ir incorporando nosotros a través de leyes. Y eso genera problemas. Y yo quiero centralizar esto en un tema puntual, que tiene que ver con el COVID y las medidas restrictivas de derechos fundamentales que han impedido que ellos tengan realmente un acceso a la justicia. Fíjense, y solamente voy a relatar el caso, que si afortunadamente no se nos ha dado en Chile, no hemos llegado todavía al dilema ético de la última cama o el último respirador, afortunadamente. Pero se discutió mucho en el foro qué iba a pasar si ocurría eso, porque nadie sabía si eso iba a pasar con el tema del COVID. Y el dilema ético era el siguiente: 2 personas, 2 pacientes y solamente queda una cama, sabiendo que sin ese respirador uno de ellos va a morir. O sea, es prácticamente el dilema del médico que tiene que decir a quién salva y a quién no salva. Y todas las normas, todos los criterios establecidos apuntan principalmente a la viabilidad. Resulta que nosotros, en todos los estados, hemos confinado a los adultos mayores a quedarse dentro de sus casas. Y como no existen condiciones que aseguren la igualdad de condiciones, no sabemos si esos adultos mayores tienen quien les provea, tienen medios para subsistir, ni en qué condiciones se encuentran en sus casas. Yo en un trabajo que envié a una revista y que saldrá publicado pronto, cito 4 notas de prensa de 4 adultos mayores que murieron en sus casas sin que nadie supiera, porque no tenían familia o porque su familia estaba incomunicado, porque no tenía recursos, no tenía para cargar el teléfono celular, y esos tipos estaban enfermos y fallecieron. Entonces, el dilema se presentaba por lo siguiente, que lo planteó muy bien un colega que intervino hace 2 días atrás. Bueno, ¿y qué pasa si llega un joven y llega un adulto mayor? El joven, y supongamos el caso, porque es un caso hipotético, se contagió porque estuvo en una fiesta, estuvo jugando un partido de fútbol o salió al shopping a comprar algo. Y el adulto mayor, no sabemos, compró comida, la cargaron, venía contaminada la cajita, la bolsa, se enfermó. A ese adulto mayor que no tuvo condiciones, lo voy a castigar más encima, y que se portó bien en temas de pandemia, lo voy a castigar más encima sin la cama, y aquel que se portó mal y que tenía, pero por tener las condiciones de viabilidad, lo voy a dejar salvándolo. Entonces, eso genera condiciones de... Lo quería citar este caso porque para mí refleja muy bien el tema de los grupos vulnerabilizados. Porque normalmente, y así debe ser también, no digo que sea de otra manera, las leyes se hacen para la generalidad. Pero cuando tenemos una generalidad en la cual un grupo importante se encuentra en situación de vulnerabilidad, tiene que existir un deber del Estado para que éste pueda garantizar que frente a emergencias como la que hemos vivido con el COVID, se pueda subsistir y tener las mismas condiciones y la misma viabilidad. Bueno, esa era mi presentación. Gracias por asistir y presenciar y escucharme, y quedo atento a sus consultas.